desde hace más de 6 décadas. La mayor cantidad de gente ahora mismo en Cuba, el porcentaje más alto de la población no sabe lo que es vivir en libertad. Nacieron en dictadura, nacieron en comunismo. De eso converso con Owan Lai González, internacionalista, quien está con nosotros. Señor Lai, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Un placer estar con usted en su programa. Muchísimas gracias. Cuba se levantó. Sucedió lo que para muchos era algo casi imposible. Usted atribuye esto que ha pasado, estas manifestaciones, estos movimientos en la isla, más al tema de la pandemia, es decir, al asunto que tiene que ver con el tema sanitario, de falta de vacunas, o al bloqueo, a la crisis económica. Esta es una suma de factores. Creo que es posible evidenciar que en diferentes países en la región la situación de la pandemia ha visibilizado y en muchos casos profundizado el conjunto de problemas estructurales que tienen los diferentes países. Uno de ellos, en el caso de Cuba, tiene que ver con los problemas estructurales que tiene la economía cubana desde el llamado periodo especial en los 90, una vez que el gobierno ruso quita el apoyo económico al gobierno de Cuba. Ajá. A partir del 92 en adelante, la economía cubana ha pasado por diferentes transformaciones. Por otro lado, hay que entender que la economía cubana es dependiente altamente del negocio del turismo, y durante el año pasado, el año 2020, el turismo se ha suspendido. Entonces, claro, un país que depende mucho de esa industria se ve pues claramente afectada, porque el turismo en Cuba no solamente tiene el retorno de divisas para el gobierno, que luego lo puede distribuir a través de los diferentes programas sociales, los programas de ayuda, de comida, de la educación, de la salud, sino que también bajo el nuevo esquema de la economía cubana, que permite trabajos por renta propia, el negocio del turismo tiene lo que se conoce desde la perspectiva del modelo económico un chorreo que puede caer de diferentes formas a los diferentes estratos de la población cubana. En consecuencia, esta es una suma de factores vinculados efectivamente o motivados por la pandemia, que ha desencadenado el conjunto de consecuencias vinculados a la profundización de las desigualdades y la falta de recursos económicos en la población, pero también en el gobierno cubano. Hay quienes intentan, justificar lo que está sucediendo diciendo, claro, todo esto es producto del bloqueo. Efectivamente, el bloqueo es inmoral, pero no podemos justificar de ninguna manera una dictadura, ¿no? El comunismo que se vive hace más de 60 años, pues, en la isla. ¿Qué tan lejos puede llegar esta serie de movilizaciones, de protestas en Cuba, más aún cuando el gobierno obviamente está tratando de contrarrestar los efectos de estas movilizaciones, llevando a la calle a los partidarios justamente del comunismo para hacerle frente a aquellos que gritan libertad y que exigen democracia? El gobierno revolucionario en Cuba lleva más de 60 años, aproximadamente 62 años en este régimen en Cuba. Y han habido diferentes actos de contrarrevolucionarios, como lo llamó el presidente Díaz-Canel el día domingo, para hablar sobre estos manifestantes. Sin embargo, hay una particularidad. El presidente Díaz-Canel es la primera persona, después de los Castro, que no ha participado directamente en la revolución. En consecuencia, ya hay un cambio. Y él probablemente no sea el líder tan carismático como lo habría sido Fidel Castro o Raúl, que no era tan carismático como Fidel. De hecho, pero él era el hermano y también había sido partícipe de la revolución. Entonces, claro, da la sensación de que no tiene el mismo peso el actual, porque obviamente no ha sido protagonista de todo este evento que ya sucedió, pues, como bien sabemos, hace 62 años, para ser exactos, y por lo tanto, para la población de a pie podría ser más fácil sacárselo de encima. ¿A eso se refiere? Es una posibilidad que no voy a descartar. De hecho, Cuba en los últimos 7 años ha vivido un conjunto de transformaciones, desde permitir la utilización de la divisa norteamericana con cierto impuesto, hasta los trabajos por renta propia. Es decir, Cuba está viviendo un conjunto de transformaciones.
también el modelo cubano, como la democracia liberal y representativa, en la mayoría de nuestros países está viviendo quiebres institucionales. El Perú es parte de una muestra de eso, Colombia, Chile en su momento, son parte de estos quiebres de nuestros modelos institucionales. Cuba está teniendo hoy una ruptura de su modelo institucional, que además no solamente sale a flote por la pandemia, sino también por la introducción de las redes sociales, el Internet, que hoy tiene ya mayor acceso a los cubanos. Se dice que mucho de esta marcha en más de 20 ciudades en el país es una marcha inorgánica, ¿no? Y que tiene que ver con esta espontaneidad de las redes sociales, y esa espontaneidad podría llevar a un proceso de negociación para la flexibilización de las condiciones vinculadas a la libertad que exigen los cubanos hoy, o podría también ser digamos, el inicio del fin de una era vinculada a la revolución del año 59. Qué importante, ¿no?, mencionar esto de la apertura, ¿no?, al mundo a través de las redes sociales, de la Internet, porque, claro, en 1994 uno no podía tuitear, no podía ingresar con un aparato, digamos, a saber qué estaba sucediendo a través de medios internacionales, y ahora la población, que es la que sale a marchar y que nunca ha vivido en libertad porque nacieron en el comunismo y viven, y toda su vida han vivido, no conocen otra forma de respirar que no sea en medio de una dictadura, entienden lo que pasa en el resto del mundo, y también tienen muchos familiares que se han ido y les cuentan y les hablan y les traducen, ¿no?, el significado de una realidad buena o mala, pero que finalmente te permite actuar con libertad. Y claro, esto empodera a la gente porque tienes un mensaje claro, tienes información de primera mano, esos datos que obviamente el gobierno no permite que lleguen a la población a través de los medios locales, ¿no? Porque no hay diarios de circulación abiertos, demócratas, tampoco programas de televisión, programas de radio. Efectivamente, el gobierno cubano tiene pues centralizados los medios de comunicación, el Granma, la televisión pública es también una televisión más bien estatal, más que pública, y las redes sociales en los últimos años han sido la posibilidad de mirar otro mundo en tiempo real, porque no quiere decir que los cubanos no sabían qué cosa ocurría alrededor de ellos, tanto con los cubanos en Miami o en otras partes del mundo, sino que hoy tienen la posibilidad de mirarlo en tiempo real, y al mismo tiempo también ser parte de muchas agendas globales, ¿no? Como la agenda, por ejemplo, de la protección de animales, que ha tenido una repercusión importante gracias a las redes sociales, la inclusión de la agenda LGTBI, que ha sido, digamos, separada de la agenda oficial del gobierno, y que ha tenido una repercusión también importante, así como la agenda vinculada a los derechos humanos y otras que han ido irrumpiendo en los últimos años gracias a, digamos, la posibilidad de contar con redes sociales. De hecho, estas todavía son todavía limitadas, son además caras para el común de los cubanos. Digamos, una tarjeta de 1 hora aproximadamente te vale alrededor de un CQC, que son como 29 a 30 pesos cubanos convertibles. En consecuencia, es todavía es caro el acceso, pero cada vez más cubanos tienen la posibilidad de estar conectados a Internet con un servicio que además es un servicio público, que no tienen los mejores estándares de calidad de acuerdo a muchos de los cubanos. Eso no puede seguir, definitivamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted.